Buenas tardes, mi nombre es Ayose, soy enfermero del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Dr. Negrín y les he preparado una charla sobre el manejo de la cánula de traqueotomía dirigido al paciente en su domicilio. ¿Vale? Una vez que se vaya de alta, el paciente tiene que saber pues, los cuidados de la cánula para poder seguir cuidándosela en su domicilio. ¿Vale? Para empezar vamos a hacer un recordatorio rápido de cuál es la anatomía del aparato respiratorio. ¿Vale? Saben que tenemos la vía respiratoria superior, que está formada por las fosas nasales, que la función de las fosas nasales es humedecer, filtrar y calentar el aire. ¿Vale? También tenemos la boca, que tiene una función mixta, tanto para el aparato respiratorio como digestivo, la faringe, que es lo que viene siendo la garganta, y ya después pasamos a la laringe, que es la primera parte de las vías respiratorias inferiores, por así decirlo, ¿vale? Que también está formado por la tráquea, los bronquios, que se van ramificando hasta llegar a los alveolos pulmonares, que tienen un líquido que se llama el surfactante, que es donde se hace el intercambio de gases con el sistema circulatorio, ¿vale? ¿En qué se diferencia la vía respiratoria superior de la inferior? Bueno, pues la vía respiratoria inferior, y es muy importante decirlo, es una parte del sistema respiratorio que es estéril, ¿vale? Según la OMS es estéril, ¿vale? La vía respiratoria superior no, y sirve tanto para la fonación, o sea, para hablar, como para la respiración, como para la deglución, para comer, ¿vale? Me quiero parar aquí un poquito en lo que es la laringe, porque la laringe es una parte del sistema respiratorio que está formado por varios cartílagos, ¿vale? El superior de todo es la epiglotis, que es un cartílago que tiene forma de lengüeta, que cuando baja la comida, la lengüeta se cierra, ¿vale? Impide el paso de la comida a la vía respiratoria inferior, ¿vale? Después por debajo tenemos tres pliegues de la mucosa del aparato respiratorio, que esos pliegues con el paso del aire vibran, y es lo que se llama cuerda vocal, ¿vale? Ya después por debajo tenemos el cartílago, el tiroides, el cricoides, y ya después pasamos a la vía respiratoria inferior o la tráquea, ¿vale? Quise hacer ese inciso con la laringe para explicarles un poquito ahora, un poquito más adelante. Dicho esto, ¿qué es la traqueotomía? O traqueostomía, ¿vale? Aquí hay una rata, sería traqueostomía. Pues es una técnica que consiste en la apertura de la tráquea hacia el exterior. Se hace un orificio de la tráquea hacia el exterior para hacer una comunicación de la tráquea al mundo externo, ¿vale? Permitiendo la respiración del paciente a través de ese orificio, ¿vale? Y dicho esto, la pregunta es, ¿qué se dice, traqueotomía o traqueostomía? Esa es una de las primeras preguntas que me gusta aclarar. ¿Por qué? Porque una otomía es un orificio, una incisión que se hace en cualquier órgano, pero que se vuelva a cerrar. Entonces, coloquialmente, ya vieron que yo también en la diapositiva anterior tenía una rata. Coloquialmente tendemos a decir traqueotomía, pero no es traqueotomía, es traqueostomía. Una ostomía es un agujero, es una abertura que se hace de forma artificial en un órgano hacia el exterior y que permite, pues, comunicar ese órgano. Pues, por ejemplo, un agujero en la tráquea, una traqueostomía. Un agujero en el colon, una colostomía, ¿vale? Un agujero en el riñón, una nefrostomía, ¿vale? Las distintas ostomías que tenemos. Una otomía es un orificio, como dice ahí, se corta pero no se deja abierto, se vuelve a cerrar, ¿vale? ¿Se puede hacer una traqueotomía? Sí, pero tú abres la tráquea, haces lo que tengas que hacer y vuelves a cerrar, ¿vale? El término adecuado es traqueostomía. Y después, ectomía significa quitar, extirpar. Pues consiste en extirpar algún órgano o alguna parte de él. Pues, por ejemplo, cuando quitamos el apéndice, apendicectomía. O cuando quitamos la laringe, laringectomía. Hemos quitado la laringe, ¿vale? ¿Y por qué se hace? Me da a mí que al pasarlo se ha quedado eso, se pasó en mal formato. Bueno, ¿por qué se hace la traqueostomía? Pues se puede hacer por una infección. Esa infección lo que hace es comprimir las vías respiratorias y dificultar el paso del aire. Se puede hacer también tras una cirugía
cuando haces una cirugía, se va a producir un proceso inflamatorio por culpa de esa cirugía y se le pone la tráqueo durante un tiempo o de forma permanente, ¿vale? Puede ser una tráqueo durante un tiempo hasta que baje la inflamación del cuello o de forma permanente, como dije antes, si hemos hecho una laringectomía, si quitamos la laringe, no tiene comunicación de la tráquea con la vía aérea superior. También puede ser por una intubación prolongada, ¿vale? Cuando un paciente se pasa mucho tiempo intubado en cuidados intensivos, se le hace una traqueotomía por todas las complicaciones que puede conllevar una intubación prolongada, pues isquemias en las paredes de las tráqueas o varices, estenosis esofágicas y demás. Y también para mantener una adecuada función respiratoria. ¿Por qué? Por algún tipo de obstrucción, por ejemplo, un tumor. Un cáncer que te sale dentro de la vía respiratoria, te dificulta el paso del aire y te asfixia. También puede ser por cuerpos extraños, te atraganta, dificulta el paso del aire y también se le puede practicar. O por distintos procesos, como por ejemplo puede ser un hematoma, te sale un hematoma que te comprime, pues lo mismo. Por un traumatismo, lo mismo. ¿Vale? Después con eso, ¿qué tipos de traqueostomías tenemos? Bueno, pues podemos tener distintos tipos de traqueostomía según su finalidad, su técnica quirúrgica o la duración. Si la finalidad es que hay que correr para salvarle la vida al paciente, sería una traqueotomía urgente. Si es algo que nos permite más tiempo, pues se puede hacer una traqueostomía programada que lógicamente traerá menos complicaciones. También según la técnica quirúrgica existe la traqueostomía percutánea y la traqueostomía quirúrgica. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La quirúrgica se hace en un quirófano, con un otorrino y un anestesista. Y la percutánea se hace en cuidados intensivos. Se le pincha al paciente, la traqueostomía se hace siempre entre el segundo y el cuarto anillo traqueal. ¿Vale? Por encima no se puede hacer porque tenemos el cricoides y tenemos los vasos sanguíneos. Tengan en cuenta que a los lados de las tráqueas pasan las carótidas, entonces hay mucho riesgo de sangrado. Y por debajo del cuarto anillo traqueal no podemos porque nos estamos metiendo en el tórax. Y si nosotros perforamos un pulmón, pues más problemas que tenemos, ¿vale? Entonces siempre entre el segundo y el cuarto se hace. La percutánea se hace en cuidados intensivos, se pincha al paciente con una aguja y a través de esa aguja se van metiendo dilatadores y se le va haciendo el orificio más grande hasta que se introduce la cánula. ¿Vale? Como lo que se hacen ahora en las orejas, que van dilatando, pues igual, por lo mismo por aquí. Y después también podemos, según la duración, una traqueostomía puede ser temporal, si se mantiene la integridad de toda la vía aérea, se puede volver a cerrar, o si, ya como hemos visto, se quita la laringe, pues obviamente se tendrá que quedar de por vida con esa cánula. ¿Vale? Y la cánula, ¿de qué está formada? Pues mira, la cánula está formada por un dispositivo que tiene una cánula externa, que aquí coloquialmente le decimos la hembra, y una cánula interna que coloquialmente le decimos el macho. No hace falta decir por qué, ¿no? ¿Vale? ¿Para qué sirve? Pues la cánula externa se queda fija dentro de la tráquea del paciente, ¿vale? Y la cánula interna se quita y se pone para limpiarlo y mantener limpia la vía aérea del paciente de moco, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de que hayan dos cánulas? Porque, oye, si solo tenemos una cánula y hacemos un tapón de moco que no sale con nada, tienes que quitar la cánula entera. Entonces, por eso la función de tener siempre una cánula dentro de la otra. Aparte, la cánula puede tener, no siempre las tiene, lo que se llama el neumo, ¿vale? El neumo viene siendo un globito que está en la porción inferior de la cánula, que tiene varias funciones. Una de las subfunciones puede ser que la cánula se ancle dentro de la tráquea del paciente. Tiene otra función que es impedir el paso de cuerpos extraños. Por ejemplo, si te atragantas y la comida se va a la vía respiratoria, esto hace de seguro, la comida se queda sobre el neumo, ¿vale? Y también sirve de hemostático. Si el paciente está sangrando, tú lo inflas y esto comprime, ¿vale? Esas son las triples funciones que tiene. No siempre lo tienen las cánulas el neumo, porque uno dirá, oye, pues entonces que todas las cánulas tengan el neumo, es un seguro para el paciente. No, porque el neumo tiene una cosita mala, que es que cuando el paciente va a comer, le dificulta la deglución, obviamente, no dejas de tener una sopladera inflada dentro de la garganta. Entonces, si el paciente
ven que no tiene ninguna complicación y que ha ido evolucionando favorablemente, los otorrinos normalmente le cambian por una cánula sin valor, ¿vale? Y aparte de las cánulas, podrían ser fenestradas o no fenestradas. Fenestra en latín significa ventana. Es una ventanita, un orificio que tiene la cánula y que si el paciente mantiene la laringe, que como comentamos antes, si se le quita la laringe, se le quita las cuerdas vocales, y si no tiene cuerdas vocales, no habla, ¿vale? Entonces, si el paciente mantiene la laringe, si se le pone una cánula fenestrada, se asegura de que el paso salga por la ventanita, vaya a la vía aérea superior y pueda hablar, ¿vale? Tú dices, pero contra ello, pero el aire sube por la ventana, pero también sale por la cánula y pierde fuerza de voz. Para eso tenemos una válvula que se llama también válvula fonatoria, que cuando el paciente va a hablar, tú le pones la válvula fonatoria y es un tapón, ¿vale? Lo que va a obligar es que el aire suba y baja por la vía aérea superior, ¿vale? Y le permita al paciente hablar. Seguimos. Entonces los dejo por si quieren irlo pasando y lo vayan viendo, se vayan familiarizando con la cánula. Yo imagino que ya usted sí está familiarizado con la cánula. Vamos a pasar ya a los cuidados propiamente dichos de la cánula, ¿vale? Primero les pongo las letras, lo feo, y después les pongo los dibujitos para que lo vean, ¿vale? Está bastante ilustrado. La forma de limpiarse el estómago. El estómago es el orificio, ¿vale? Lo primero siempre, antes de hacer cualquier técnica en cualquier ámbito de la salud, siempre es lavarse las manos, pero no solamente con la cánula, siempre para todo hay que lavarse las manos primero. La mayor cantidad de infecciones que transmitimos en el hospital son por culpa de una mala higiene de manos. Entonces, siempre lavarse las manos lo primero. Lo siguiente, quitarse el apósito viejo. Nosotros en el hospital usamos esta camisita, este pantaloncito, para ponerlo alrededor de la cánula y sirve como de babero para las secreciones. Si no tienes esto, un par de gasas que tú lo dobles por la mitad y le hagas un corte con la tijera, ya te sirve también de pantalón, ¿vale? Lo que necesitamos es algo que nos sirva de babero para las secreciones. Pues se quita el apósito viejo. Siempre limpiar las secreciones que están secas porque tengan en cuenta, el estómago no es algo hermético, la cánula no está sellada al estómago. El estómago tiene un espacio diminuto por donde pueden salir pequeñas cantidades de secreciones. Entonces esas secreciones, si se secan, pues oye, hay que quitarlas porque pueden irritar la piel. ¿Con qué se quitan? Pues con gasas estériles y con suero fisiológico. Si el moco está muy incrustado, está muy seco, se puede cambiar el suero fisiológico por agua oxigenada, ¿vale? Pero tengan cuidadito porque el agua oxigenada también puede ser un poquito irritante. Entonces, lo ideal sería con suero fisiológico estéril o con algún antiséptico tipo clorexidina acuosa. No vayan a echar alcohol en el estómago. Secar con gasas estériles y siempre que se haga la cura tiene que observarse el estómago, que no esté rojito, que no esté supurando, que no tenga mal olor, ¿vale? Que son signos de alarma ante cualquier complicación. Nunca, si el paciente tiene muchas secreciones, nunca deje las secreciones sobre la piel, límpielas automáticamente con una toallita, con un pañuelo. ¿Por qué? Porque el moco es alcalino y eso quema, irrita la piel de alrededor. Entonces nunca dejen los mocos sobre la piel. ¿Qué más? Una vez que se termina de limpiar el estómago, se coloca la gasa nueva, el apósito nuevo, y se cambian las cintas. ¿Cuándo hay que cambiar eso? Mira, según todo esto, se lo digo desde las recomendaciones de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Pero aquí no hay una guía como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te dicen las recomendaciones? Que se cambie 1 o 2 veces al día. Mi consejo es que se cambie cuando precise. Si tienes muchos mocos y tienes la cura muy húmeda, muy mojada y muy sucia, oye, cámbialo siempre que haga falta cambiarlo, ¿vale? Que el paciente no tiene mocos, tiene siempre la cura limpia, la cura seca, pues oye, lo ideal es 1 vez al día, ¿vale? Y tras la cura hay que recolocar la cánula, tras la cura, si se quita la cánula completa, porque los pacientes en sus casas no tienen la cánula entera muchas veces, a veces tienen solamente el estómago y para dormir se ponen la cánula. ¿Para qué? Pues para mantener la integridad del estómago. Pero llega un momento en el que cuando el estómago está cicatrizado completamente se dejan el estómago al aire. Y siempre es un poquito como más estético porque pueden disimularlo con camisas de cuello alto, con pañuelos y demás, ¿vale? Entonces, si se van a poner la cánula completa,
hay que lubricar la punta con un poquito de lubricante hidrosoluble, que aquí en el hospital viene como lubricante urológico. Nunca vaselina, ¿vale? Eso es una cosa que hacemos mal en el hospital. ¿Cuál es el problema de la vaselina? Que la vaselina es oleosa y la vaselina es muy espesa y tiende a hacer tapones de moco dentro de la tráquea. Entonces lo ideal es que sea lubricante hidrosoluble. Y a la hora de colocar la cánula, ¿cuál es el problema? Que el cuello, como el paciente tenga el cuello un poco corto, al introducir la cánula puede ser que te haga un poquito de tope entre el mentón y el cuello. Entonces lo ideal, lo metes de lado, ¿vale? Introduces la punta y simplemente giras. Y la cánula se conduce sola. Aquí vemos los dibujitos, ¿vale? Limpiar el estómago con un antiséptico, bueno, primero lavarse las manos, limpiar el estómago con un antiséptico con suero fisiológico, cambiar la gasita alrededor, el pantaloncito que le digo yo, y cambiar las cintas cuando precise. Para limpieza de la cánula interna, importante, también lo mismo, los tubos traqueales tienen que mantenerse limpios. ¿Por qué? Porque un moco muy espeso, muy seco puede hacer un tapón y que el paciente se pueda asfixiar. Entonces, siempre hay que tener la cánula limpia. Te dice aquí la bibliografía, hay que recomendarle limpiar 2 veces al día. No, hay que limpiar la cánula cuando hay un moco. Y el moco, no se preocupen que el moco se oye. Tú cuando te acercas a una cánula, a una paciente con traqueostomía y escuchas, vamos, blanco y en botella. Es que a veces estamos en el control de enfermería y escuchamos los mocos de las habitaciones. ¿Vale? Entonces siempre limpiarlo cuando hay un moco. Lo primero, lavarse las manos y ponerse guantes y retirarle la cánula interna. La cánula externa no se retira, solo manejamos la cánula interna. En un recipiente echamos suero fisiológico estéril, ¿vale? Y introducimos la cánula ahí. Una vez que sacamos la cánula, con un cepillito le pasamos para quitar todos los restos de mocos y de secreciones que hayan dentro pegados y se vuelve a colocar. Que el moco es muy espeso, se puede cambiar el suero fisiológico por agua oxigenada, que el agua oxigenada lo desincrusta muy bien, pero después enjuáguenlo en suero fisiológico. ¿Pero qué se puede hacer con agua del grifo? Aquí en el hospital lo hacemos, lo limpiamos con agua del grifo, pero ¿cuál es el problema? Tengan en cuenta, desde el momento en el que nosotros abrimos un orificio a la vía aérea inferior, ¿se acuerdan que le había dicho al principio de la charla de que la vía aérea inferior era estéril? Cuando abrimos un orificio en la vía aérea inferior, ¿ustedes creen que ya esa zona es estéril? Ya no es estéril. Y aparte, fíjense unas cosas, dijimos que las fosas nasales calentaban, humedecían y filtraban el aire. Tampoco vamos a tener, el aire no va a entrar directamente desde el ambiente, con lo cual el aire va a estar más seco y más frío. Entonces es normal que tiendan a hacer los pacientes como más tapones de moco y tener la mucosa colonizada de bichitos que están en el ambiente, ¿vale? Y tener los mocos como más resecos. Entonces, el agua del chorro, es verdad que uno dice, pues no hace falta hacer una cura estéril si ya está todo eso colonizado, pero tampoco vamos a meterle más bichos de los que ya tiene el pobre hombre. Entonces, lo ideal es que lo hagamos con suero fisiológico, que es algo estéril. El agua del chorro no es estéril. Y encima vivimos en Canarias, que es un sitio donde el agua del chorro encima sale con una cantidad de cal brutal. Entonces, ¿se puede lavar con agua del chorro? Sí, pero una vez que termine, enjuágalo en suero fisiológico y ocurre y se lo introduce del suero fisiológico. ¿Vale? Nosotros en el hospital usamos mucho el agua del chorro, pero una vez que termine, le pasa suerito fisiológico y se le vuelve a colocar. ¿Vale? Y acuérdense, si el moco está muy pesado, con agüita oxigenada se desincrusta bastante bien. Una cosita, si el paciente dispone de varias cánulas, la cánula que no está utilizando, siempre es recomendable guardarlo en un bote estéril, que eso es muy difícil de encontrar, o si no envuelto en alguna gasa estéril, también hasta que lo use la siguiente vez. Pero no es recomendable de que lo metan ni en botes con alcohol o agua oxigenada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el alcohol, el agua oxigenada, vale, desinfecta la cánula y después cuando te la pones está limpia. Pero ¿qué pasa? Termina deteriorando el material. Las cánulas están hechas de silicona, de poliuretano y se terminan deteriorando por culpa de esos materiales, entonces, de esos productos. Entonces lo ideal, una vez que esté limpia, lo envolvemos en una gasa estéril y lo guardamos. Aquí vemos la forma de hacerlo con un dibujito, que nos lavamos las manos, quitamos la cánula interna, la ponemos en un cuentito con suero fisiológico, lo pasamos con el cepillito y
y volvemos a introducir. Cuidado, el cepillo nunca le dé mucha fuerza, porque he visto cánulas internas romperse por culpa de meterle mucha fuerza al cepillo. La aspiración de secreciones. ¿Vale? Si tenemos un sistema de aspiración en casa para poder aspirar las secreciones, nosotros aquí tenemos un sistema como más rudimentario que a lo mejor los sistemas que se pueden encontrar para casa. Pero no deja de ser una sonda de aspiración, que es lo que se introduce para aspirar las secreciones, es conectado a un sistema que hace vacío, ¿vale? En casa la función es la misma, pero puede ser verse un poco modificado. Entonces, siempre lavarse las manos y ponerse guantes, no tocar nunca la punta. La sonda de aspiración, cuando tú lo abres de su paquete, está estéril, entonces nunca tocarlo por la punta. Siempre antes de hacer la aspiración, comprobamos de que el sistema de vacío funciona, ¿vale? Para evitar, tengan en cuenta que la aspiración de secreciones es algo que es muy traumático para el paciente. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos aspirando moco, pero estamos aspirando aire. Entonces, mientras tú estás aspirando, el paciente no está respirando. Entonces hay que tener cuidado y siempre probar esto antes para evitarle a lo mejor una aspiración al paciente de forma inútil. Una vez que lo hemos comprobado, que el paciente esté incorporado, la mejor forma para respirar, acuérdense que siempre es posición de Fowler o semi-Fowler, o sea, incorporado la cabecita, más incorporada la cabeza y los hombros con respecto al resto del cuerpo. Que esté cómodo, le decimos que respire profundamente varias veces y entonces introducimos la sonda, ¿vale? ¿Hasta dónde se introduce la sonda? No se preocupen porque cuando la sonda llega a la carina traqueal, ¿qué es la carina traqueal? El punto donde se divide la tráquea en los dos bronquios, ahí hace tope, ¿vale? Entonces, cuando tú notas tope, hasta ahí puedes llegar, no puedes llegar más abajo. ¿Vale? Se podría hacer, pero bueno, ya con otras técnicas que nosotros no lo hacemos nosotros. Entonces, hacemos aspiración y va saliendo dando vueltas. ¿Por qué saliendo dando vueltas? Porque la sonda de aspiración tiene los orificios, uno por un lado y otro por el otro, pero no tiene toda su luz en un orificio. Entonces, ¿qué pasa con el moco que está por aquí? No lo coge. Entonces, lo ideal, tú vas aspirando, una vez que sellas, aspira, va dando vueltas y retirando, ¿vale? Una aspiración nunca debería durar más de 10 segundos, por lo que les digo, el paciente no está respirando cuando lo estamos haciendo, ¿vale? Una vez que hemos salido, le decimos al paciente que respire profundamente 3-4 veces y si hay que repetir, pues se vuelve a repetir. Y una vez que hemos terminado de aspirar, limpiamos la cánula interna y se la volvemos a colocar. Una cosa importante, antes de aspirar siempre a un paciente, miren la cánula interna. Porque yo les diría que la gran mayoría de las veces que un paciente tiene un moco, está en la cánula interna, ¿vale? Entonces, oye, si limpiando la cánula interna le quitamos el moco, no hay necesidad de estarlo aspirando y haciéndole daño, ¿vale? Aquí vemos el mecanismo, nos lavamos las manos, comprobamos el sistema de aspiración, lo introducimos y salimos dando vueltas y después, por último, limpiamos la cánula interna o el macho. La alimentación del paciente, ¿vale? El paciente con una traqueostomía es muy propenso a hacer broncoaspiración. ¿Qué es broncoaspiración? Que la comida se vaya por la vía respiratoria. ¿Por qué? Primero, por lo que les dije, el neumo le dificulta la deglución porque no deja de ser un globo que está inflado en la garganta. Y segundo, ¿por qué? Porque al tragar, el paciente con una traqueostomía no tiene el reflejo de cierre laríngeo. ¿Qué es el reflejo de cierre laríngeo? Cuando nosotros tragamos, hacemos. Fíjense que la laringe sube y se va hacia adelante, ¿vale? Y eso ayuda a que suba la laringe y la epiglotis se cierre. ¿Qué pasa? Con la traqueostomía, perdón que cojo esto, con la traqueostomía, nosotros tenemos una cinta que me está fijando la tráquea, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí algo que me está sujetando la tráquea, yo al tragar, ya le cuesta subir. Entonces, la epiglotis no se va a cerrar del todo. Entonces, el paciente traqueostomizado es muy propenso a broncoaspirar. Pues oye, si es propenso a broncoaspirar, vamos a darle unos consejos para que ese riesgo de broncoaspiración sea el menor posible. ¿Y cuál es el mejor consejo? Pues comer como siempre se come, sentado en la mesa a 90 grados. Estar bien sentado, si el paciente lo tolera, a lo mejor el estado del paciente no lo tolera, pero si el paciente lo tolera, estar bien sentado es la mejor forma de que el paciente no broncoaspire, ¿vale? Aparte, si el paciente tiene el neumo inflado, pues oye, si se puede hacer
que lo tenga desinflado ayuda a que también pueda tragar. Muchas veces, si el paciente lo tolera, mientras está comiendo, le desinflamos el neumo y cuando termina de comer, lo volvemos a inflar, ¿vale? Y con la fonatoria, si la tuviera, también quitada. ¿Por qué? Porque si broncoaspira, va a salir por la cánula. En cambio, si tiene un tapón, la comida va a seguir para abajo. Si desinflamos el neumo para comer, lo ideal, y siempre y cuando el paciente lo tolere, es que esté 1 hora o hora y media con el neumo desinflado antes de volverlo a inflar. ¿Por qué? Porque si tiene reflujo, vomita o lo que sea, pues puede broncoaspirar también ese vómito. Entonces, si está 90 minutos con la válvula fonatoria quitada, y el neumo desinflado, pues mejor, ¿vale? Y si el paciente lo tolera, insisto, que siempre esté bien sentado, ¿vale? La dietita blanda, que sea más fácil de tragar, más fácil de deglutir, pues siempre le va a ayudar, y que toma abundantes líquidos. Ya no por otra cosa, sino porque un paciente bien hidratado es un moco más líquido, y es más fácil de echar un moco líquido que un moco pastoso. Entonces es importante que una persona que esté traqueostomizada beba mucha agua, ¿vale? Eso es uno de los principales consejos, porque así el moco es más fácil de echarlo. Aquí vemos algunas imágenes que me hizo gracia esta imagen de esta chica que decía, perdona, mi pregunta, una chica traqueostomizada, ¿cómo haces para comer? Pues como todo el mundo, sentado y comiendo, ¿vale? No hay ninguna forma diferente. Y ya para terminar, los últimos consejos que yo les quiero dar es, insisto, en el lavado de manos antes de manipular la cánula, importante, ¿vale? Ya la zona está colonizada, como ya les dije, pero hay que evitar que entren más microorganismos. Signos de alarma, pues un moco de color marronáceo, de color verdoso, maloliente, es signo de infección, ¿vale? De infección respiratoria, de neumonía o de otra cosa, pero bueno, es signo de infección. Entonces es un signo para ir al médico. Que el estómago, el orificio, esté rojito, que sangre, es signo para ir al médico. O incluso que esté azulado y pálido, es signo para ir al médico. Cualquier signo de alarma hay que ir al médico. Que esté sangrando, también. Acuérdense lo que les dije, que a los lados de la tráquea pasan las carótidas, que son los vasos más importantes del cuerpo. Entonces, cualquier sangrado, corriendo ir al médico. También, lo que les dije también antes de aspirar, siempre miren la cánula interna, que la mayoría de las veces el moco está en la cánula interna. Y si podemos limpiar la cánula interna, mejor que estar aspirando. Vale, si sales a la calle, tengan en cuenta en la calle, y sobre todo en Canarias, tenemos mucha calima, tenemos mucha tierra, mucho polvo en suspensión, arena, además. Entonces, eso entra directo. Entonces, cuando salgan a la calle, siempre intenten tener el estómago tapado. Existen incluso unos pañuelitos que ya venden para farmacias y ortopedias y demás, que sirven para tapar el estómago. Y aparte de que evitan la entrada de microorganismos y la entrada de contaminantes dentro de la vía aérea, aparte también es estético, no se ve la cánula, ¿vale? Y siempre mi consejo es que intenten lavar la cánula interna con más frecuencia cuando salgan a la calle. ¿Por qué? Porque hay más porquería en el ambiente que dentro de casa. Y como últimos consejos, evitar la natación. Obviamente tienes un orificio que si tú te vas a meter dentro de una piscina o dentro de la playa te va a entrar agua directo y al final puede el paciente hasta perder la vida por una neumonía aspirativa. Entonces, oye, eviten meterse en la playa o en la piscina aquellos pacientes que tengan traqueostomía. También es importante mantener el aire húmedo. Existen ya máquinas que te humedecen, te humidifican el aire de casa. Un aire más húmedo son secreciones también más fluidas. No tienes el moco tan pegajoso. Asegurarse también, evitar la formación de tapones de moco. Eso se consigue limpiando con bastante frecuencia la cánula interna y bebiendo mucho líquido. Siempre lo que les dije al principio, intenten no mantener los mocos encima de la piel porque el moco puede quemarte la piel de alrededor del estómago. Siempre después de toser, limpien con un paño o con un papel y si hay rastros de sangre, pues como les dije ya también antes, correr al médico, ¿vale? Aquí tienen la bibliografía que he utilizado, si quieren escanearla, les lleva hasta la bibliografía que usé y nada, si tienen alguna pregunta me pueden decir, sin problema. Gracias.